Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Kerem Bürsin y Hande Erçel noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El supuesto accidente de Kerem Bürsin, una noche de preocupación entre sus fans. Una noche aparentemente tranquila terminó convirtiéndose en un momento de gran preocupación para miles de seguidores de Kerem Bürsin. Todo comenzó cuando un mensaje publicado en redes sociales empezó a circular rápidamente y afirmaba que el famoso actor habría sufrido un accidente. La información apareció de manera repentina y, al principio, nadie sabía exactamente de dónde había salido. El mensaje era breve y no ofrecía detalles concretos sobre el lugar, el momento o las circunstancias del supuesto accidente. Sin embargo, en cuestión de minutos, algunos usuarios comenzaron a relacionar la noticia directamente con Kerem Bürsin. A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Kerem está bien? ¿Realmente tuvo un accidente? ¿Por qué nadie ha explicado lo ocurrido? ¿Es verdad esta noticia? Miles de seguidores comenzaron a buscar una fuente confiable que pudiera confirmar o desmentir la información. La preocupación creció especialmente entre quienes siguen desde hace años la carrera del actor. Para muchos de ellos, Kerem Bürsin no es solamente un rostro conocido de la televisión, sino también un artista al que han acompañado durante diferentes etapas de su carrera. Por eso, cualquier noticia relacionada con su salud podía provocar una reacción inmediata. Sin embargo, había un problema importante: no existía una confirmación fiable de que Kerem Bürsin hubiera sufrido realmente un accidente. A pesar de ello, la historia comenzó a crecer. Algunas cuentas publicaron mensajes cada vez más dramáticos. Otras comenzaron a compartir fotografías antiguas del actor, intentando presentarlas como si fueran imágenes relacionadas con el supuesto incidente. Los seguidores más atentos comenzaron entonces a advertir que muchas de esas publicaciones no contenían información verificable. La situación demostraba una vez más la enorme velocidad con la que una noticia puede propagarse en las redes sociales. Una persona publica una afirmación. Otra cuenta la comparte. Después alguien añade un detalle que nunca fue confirmado. Finalmente, miles de personas terminan leyendo la historia como si se tratara de una noticia oficial. Durante aquella noche, el nombre de Kerem Bürsin comenzó a aparecer repetidamente junto a palabras relacionadas con un supuesto accidente. La preocupación de sus seguidores aumentó. Algunos escribieron mensajes de apoyo. Otros pidieron paciencia y recomendaron no compartir información hasta conocer una fuente fiable. Esperemos una confirmación antes de preocuparnos, comentaban algunos usuarios. Otros simplemente escribían mensajes deseando que el actor estuviera bien. Mientras tanto, las especulaciones continuaban. Algunos usuarios afirmaban que el supuesto accidente habría ocurrido durante un desplazamiento. Otros hablaban de un incidente menor. Incluso aparecieron versiones que aseguraban que el actor había sido trasladado a un hospital.
Pero ninguna de estas versiones contaba con una confirmación fiable. La ausencia de información oficial hizo que el misterio aumentara todavía más. Cada nueva publicación provocaba nuevas preguntas. Los seguidores revisaban las cuentas relacionadas con el actor esperando encontrar alguna señal. Cada fotografía, cada comentario y cada actividad reciente era observada cuidadosamente. La situación se convirtió prácticamente en una búsqueda colectiva de la verdad. Pero cuanto más se buscaba, más evidente se hacía la necesidad de actuar con prudencia. En el mundo de las celebridades, los rumores pueden aparecer en cuestión de segundos. Una fotografía antigua puede ser presentada como reciente. Un comentario puede sacarse de contexto. Una publicación puede ser interpretada de una manera completamente diferente a la intención original. Y cuando se trata de un supuesto accidente, las consecuencias emocionales pueden ser todavía mayores. Los seguidores de Kerem Bürsin lo demostraron aquella noche. Muchos expresaron su cariño y preocupación por el actor. Esperamos que todo esté bien. Kerem, cuídate mucho. No difundamos rumores sin confirmar. Lo importante es conocer la verdad. Los mensajes comenzaron a multiplicarse. La historia también llamó la atención de numerosos perfiles dedicados al entretenimiento y a las noticias de famosos. Algunos decidieron compartir el rumor, mientras que otros prefirieron esperar antes de publicar cualquier información. La diferencia entre ambos grupos fue clara. Unos buscaban llamar la atención rápidamente. Otros entendían que una noticia relacionada con la salud o la seguridad de una persona debía tratarse con responsabilidad. Con el paso de las horas, la tensión empezó a disminuir. La supuesta historia del accidente seguía circulando, pero cada vez más personas comenzaron a cuestionar su origen. ¿Quién había publicado primero la información? ¿Había alguna fotografía real del supuesto accidente? ¿Existía algún comunicado oficial? ¿Había una fuente periodística fiable que confirmara lo sucedido? Las respuestas no aparecían, y esa falta de respuestas era precisamente lo que hacía imposible presentar el supuesto accidente como un hecho confirmado. Para los seguidores más responsables, la conclusión era clara: había que esperar. No bastaba con leer un titular llamativo. No bastaba con ver una publicación compartida miles de veces. No bastaba con que varias cuentas repitieran exactamente la misma historia. La cantidad de veces que se comparte una información no determina si es verdadera. Aquella noche, muchos seguidores comprendieron precisamente eso. La preocupación inicial fue reemplazada poco a poco por la prudencia. El nombre de Kerem Bürsin continuó siendo tendencia entre diferentes comunidades de seguidores, pero ahora las conversaciones eran distintas. Ya no se trataba solamente de preguntar si el actor había sufrido un accidente. También se hablaba de la importancia de verificar las noticias antes de compartirlas. La historia terminó convirtiéndose en una reflexión sobre el poder de las redes sociales. En pocos minutos, una afirmación sin pruebas puede convertirse en una preocupación internacional. Miles de personas pueden comenzar a comentar algo que nadie ha confirmado.
Y cuando la protagonista de la noticia es una persona famosa, el impacto puede ser todavía mayor. Kerem Bürsin ha construido a lo largo de los años una comunidad internacional de seguidores. Sus trabajos televisivos y cinematográficos le han permitido conquistar al público de diferentes países. Por eso, una noticia relacionada con él puede generar rápidamente reacciones en Turquía, España, América Latina y otros lugares donde cuenta con admiradores. Aquella noche ficticia mostró precisamente esa dimensión internacional. Fans de diferentes países comenzaron a preguntar por el supuesto accidente y a enviar mensajes de apoyo. Algunos escribían en turco, otros en español, otros utilizaban simplemente fotografías y mensajes de cariño. Aunque todos hablaban idiomas diferentes, la preocupación era la misma. Querían saber si el actor estaba bien. Y, sobre todo, querían conocer la verdad. Finalmente, la historia dejó una enseñanza importante. Cuando aparece un rumor relacionado con una persona famosa, especialmente si habla de un accidente o de un problema de salud, lo más responsable es esperar una confirmación de fuentes fiables. No compartir fotografías antiguas. No convertir especulaciones en hechos. No añadir detalles que nadie ha confirmado. Y, sobre todo, no generar miedo innecesariamente. En el caso del supuesto accidente de Kerem Bürsin, la información debe entenderse como un rumor o una historia ficticia mientras no exista una confirmación fiable. La noche que comenzó con preocupación terminó dejando una reflexión mucho más importante. En la era de las redes sociales la información viaja más rápido que nunca. Pero la verdad no siempre viaja a la misma velocidad. Por eso, antes de compartir una noticia impactante, especialmente una relacionada con la seguridad o la salud de una persona, vale la pena detenerse unos segundos y preguntarse: ¿quién lo ha confirmado? Esa sencilla pregunta puede evitar que un rumor se convierta en una falsa alarma. Y para los seguidores de Kerem Bürsin, lo único que realmente importa es poder seguir disfrutando de su trabajo, sus proyectos y sus apariciones públicas, esperando siempre noticias positivas sobre el actor. El rumor que preocupó a todos: ¿qué pasó con Kerem Bürsin? Una noche aparentemente normal se convirtió de repente en una noche de preocupación para miles de seguidores de Kerem Bürsin. Todo comenzó con una publicación breve en las redes sociales. En ella se afirmaba que el famoso actor habría sufrido un accidente y que algunas personas cercanas a él estaban preocupadas. La publicación no ofrecía detalles claros. No había una explicación sobre dónde habría ocurrido el supuesto accidente, cuándo habría sucedido ni qué consecuencias habría tenido. Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, la información comenzó a difundirse a una velocidad sorprendente. En pocos minutos, el nombre de Kerem Bürsin empezó a aparecer junto a palabras como accidente, última hora y preocupación. Sus seguidores reaccionaron inmediatamente. Miles de personas comenzaron a preguntar si la noticia era cierta. Algunos buscaban información en diferentes plataformas, mientras otros revisaban las últimas publicaciones relacionadas con el actor.
La preocupación aumentó especialmente porque nadie parecía tener una respuesta definitiva. Kerem está bien. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nadie confirma la noticia? ¿Es solamente un rumor? Estas preguntas comenzaron a repetirse una y otra vez. Algunos perfiles de entretenimiento compartieron la noticia sin comprobarla completamente. Otros decidieron utilizar titulares llamativos para atraer la atención de los usuarios. Como consecuencia, una información que originalmente era solamente una afirmación sin confirmar comenzó a parecer, para muchas personas, una noticia verdadera. Sin embargo, la realidad era mucho más complicada. No existía una confirmación fiable de que Kerem Bürsin hubiera sufrido un accidente. A pesar de ello, las especulaciones continuaron. Algunos usuarios comenzaron a compartir fotografías antiguas del actor. Otros intentaron relacionar imágenes de vehículos o calles con el supuesto incidente. Incluso aparecieron comentarios de personas que aseguraban conocer detalles que nunca fueron